¿Sabías que la vergüenza puede perjudicar el bienestar? Se sabe poco sobre cómo enfrentar las situaciones embarazosas y sobre cuándo y por qué se responde de manera positiva y negativa. Bienvenidos a Más Dinero, el podcast donde mente, cuerpo y alma se ponen de acuerdo en ganar. Yo soy Aralavsky y me encantaría compartir contigo todas mis experiencias, pero sobre todo las peripecias. Yo soy Yulisae y te alentaré a emprender acciones para lograr la libertad financiera de una forma simple y aplicada a la vida cotidiana. Yo soy Maru y quiero incitarte a crear para creer que se pueden realizar nuestros sueños y que el dinero no sea un límite que nos ponga el freno. Así que, ganones del dinero, ¡comenzamos! Perdón, vecina, perdón, no la vi. Es que acabo de pasar una vergüenza. Ay, no. Es que Andrés, el de la tienda, me acaba de preguntar si sabía yo que era una criptomoneda. Y yo, bien segura de mí, le dije, es un vestuario egipcio. ¡Ah! Soltado una carcajada. No. Resulta que una criptomoneda es dinero digital. ¿Puede usted creerlo? No, solamente a mí me pasan estas cosas. De ahora en adelante voy a investigar más. No, si a mí no me vuelven a ver la cara. Ay, no, qué vergüenza, Dios mío. Hola a todos, sean bienvenidos a este interesante programa, Queda para mucho. Chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Bien, Ara. Súper, yo muy súper. Ay, qué bueno, me da muchísimo gusto. Bueno, recuerden buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Más Dinero, en Instagram, Más_Dinero_podcast. Y vámonos directo al tema. Hoy hablaremos de la vergüenza. Ojo. Con respecto al dinero. La verdad es que es bien difícil distinguir y aceptar porque se disfraza de otras cosas, de miedo, de ansiedad, de culpa y bueno, con tantos retos por superar porque nos pone al borde de la vulnerabilidad más dolorosa. De hecho, bueno, a mí la verdad me pega bastante este tema, aunque parece esto un poco medio dramático, pero bueno, no es tanto por eso, sino porque realmente siento que es una parte que todavía tengo que trabajar mucho. Entonces, bueno, ya abriendo nuestra mente y corazón, vamos a comenzar con los puntos a reflexionar en este episodio. Punto 1. ¿Por qué la vergüenza paraliza? Punto número 2. Si no sintiera vergüenza, ¿qué me atrevería a hacer para mejorar mi situación económica? Punto número 3. ¿Qué puedo hacer para que la vergüenza no sea quien tome mis decisiones? Punto 4. ¿Dónde puedo refugiarme para convivir con mi vergüenza y, de ser posible, superarla? Aunque ustedes no lo crean, este es un tema tabú. Para algunas personas es más fácil hablar de sexo, inclusive de su peso, que del dinero. Porque si tú le preguntas a alguien cuánto dinero cuánto tiene o cuánto dinero gana, pasan dos cosas. La primera es que no te va a decir lo que quieres oír y la otra va a pensar que eres interesada. O vámonos al otro extremo. Tú tienes una buena posición económica y la otra persona no tanto. Pues le va a dar vergüenza hablar de su situación económica. Porque vivimos en una cultura en donde el dinero es más importante. Dime lo que tienes y te diré lo que vales. ¿Te suena? Pues hace unos años en la calle conocí a un tipo. Me ayudó a abrir una bebida y platicamos. Mira, ese día iba yo vestida, pues bien vestida porque había tenido yo una entrevista de trabajo. Y en la segunda ocasión que me vio, iba yo de pants y una playera porque había tenido un ensayo. No me hubieran visto la cara que puso. Se desilusionó. Pero para ir comprendiendo las relaciones humanas les comparto el siguiente fragmento del artículo. Pero eso ya saben que a mí no me corresponde. Le corresponde a yo. Bueno, sí, este artículo del que ya les comenzaba a hablar Ara fue publicado en 2019 en una tesis doctoral de la Universidad de Kentucky sobre la vergüenza del consumidor.
Y desde este punto de vista es súper interesante que los mercadólogos se ponen a analizar la vergüenza y en este caso sobre todo por las implicaciones que tiene en el cliente, porque el doctorando retenía que la vergüenza puede promover y perjudicar el bienestar. ¿De qué manera? Por ejemplo, tienes a lo mejor un problema médico, no sé, un cáncer de próstata, y por no ir al proctólogo, ya saben, pruebas bastante bochornosas, finalmente decide no atenderse y pues bueno, termina fatalmente. Entre otras cosas, por ejemplo, mencionaba también entre comprar condones, etcétera. Entonces, en ese estudio hace un análisis de la literatura existente y interpreta las respuestas positivas como afrontamiento centrado en el problema, que puede promover un bienestar. Es decir, si me enfoco solamente en el problema, lo resuelvo y se acabó. Sin embargo, las respuestas negativas, como el afrontamiento centrado en la emoción, puede causar un detrimento del bienestar, haciéndome sentir pésimamente por toda la situación que está ocurriendo en torno a eso que me avergüenza. La relación entre vergüenza y el afrontamiento centrado en la emoción es particular, que se llevaba sobre todo a cabo cuando las situaciones estaban fuera de control del transgresor, sobre todo en mujeres, y para las personas con una orientación individualista, mientras que la relación entre la vergüenza y el afrontamiento centrado en el problema, que ya habíamos dicho que es más positivo, fue particularmente fuerte en situaciones emocionalmente intensas para consumidores masculinos y los jóvenes. ¿Cómo la ven? Pareciera un tema que no tiene mucha relación con el dinero, ¿cierto? Pero realmente tiene todo que ver, sobre todo si nos ponemos a analizar ya el tema de la vergüenza como tal. ¿De dónde surge? ¿Qué es realmente? Yo lo que puedo comentar al respecto es que la vergüenza muchas veces se puede sentir como una pérdida de dignidad causado por la falta o por hacer algún comentario o tener un sentimiento de humillación o un insulto recibido y al mismo tiempo percibido. Esta parte incómoda que nos produce el temor de hacer el ridículo ante algunas personas o un grupo de personas, donde se puede decir que la vergüenza es la emoción que surge cuando valoramos nuestras acciones como negativas y es una percepción sensorial localizada, pero solamente en nosotros, de acuerdo a nuestro propio sistema de creencias, y de ahí que conocer la vergüenza a nosotros nos pueda servir para notar esa equivocación y ayudarnos en cierta forma a capacitarnos, como tú bien lo decías, ¿no? Si de repente estamos por presentarnos ante un examen que pareciera ser bochornoso, pues realmente es bochornoso ¿para quién? Pues sí. No creo que sea para el especialista con el que vamos a ir porque él está acostumbrado a eso. Pues yo les he de confesar que antes de la pandemia, salen las vergüenzas, enfocándonos en las cuestiones de dinero, no eran tan relevantes en mi vida. No porque no existieran, sino porque las podía yo tapar, ¿no? Mi ego tenía puesta la atención en el trabajo, sobre todo eso, ¿no? O sea, teniendo un buen trabajo, ya con eso lo demás se resolvía. Y pues ya, después de eso, los temas familiares eran en lo que mi mente se mantenía ocupada. Pero con el confinamiento, me vi de frente a tener que reestructurar todo, porque comenzando por el hecho de que para tener una buena relación familiar en ese pequeño espacio de la casa, pues debía empezar pues por hacerme caso a mí misma y por darme cuenta verdaderamente cuál era la situación y pues que el trabajo no es la vida y pues que el dinero lo vamos a necesitar una vez que el trabajo pues ya no sea lo mismo que es ahora que estamos pues ya saben en nuestras plena juventud de la cuarta década. Entonces me di cuenta, como muchos creo que nos pasó, de la fragilidad de la salud y de la falsa prosperidad que se vive cuando se tiene un ingreso mensual aparentemente seguro. Y entonces fue cuando ya me vi avergonzada por mi carencia de conocimiento sobre el uso del dinero, además de, confieso, no saber qué le había hecho a los ingresos de todos los años de trabajo. Y por supuesto, pues el no tener un plan para el futuro. Creo que cuando llegamos a esas reflexiones es justamente cuando empezamos a entrar en crisis y crisis de todo tipo, existencial, moral, de todo. Es terrible el hecho de saber que la vergüenza nos puede frenar en todos los aspectos y cuando nosotros vamos, por ejemplo, cuando queremos realizar una venta,
la vergüenza es la que nos puede paralizar también. O sea, como bien decía Julia hace rato, igual y si es cierto, nos inflige un miedo, pero a veces ya nos confundimos entre si es miedo o es vergüenza o es qué, ¿no? En mi caso particular puedo decir que el tema de vender ha sido un gran tabú porque por el tema de, ay no, ¿qué va a decir la gente? ¿No? Que es también muy, muy típico. Y el miedo pues a que me digan que no o al cómo voy a ver yo vendiendo tal cual. No, te entiendo perfectamente esto de vender. La verdad es que es bastante difícil. Bueno, a algunos se les da más fácil que a otros no tanto. Y entiendo, porque mira, el no tener dinero pues causa mucha vergüenza o angustia. Porque nacemos o creemos sin saber cómo manejar nuestro propio dinero. La vergüenza económica puede orillarnos a gastar de más por mantener las apariencias, y ustedes saben perfectamente a qué me refiero, porque a cada uno nos ha pasado algo semejante. Y mira, te voy a contar, cuando estaba yo en la universidad, recién entradita, en la primera semana salíamos en grupo para conocernos, como casi de 15 personas, íbamos a comer. Y recuerdo que en una ocasión fuimos a comer a un restaurante, pero 3 personas se quedaron afuera porque no podían pagar la cuenta ahí. Al final se fueron a otro lado. Después de eso ya no jalaron en grupo y pues no sé, me sentí mal. ¿Tú has sentido algo igual? Cuéntanos, mándanos un mensaje, cuéntame tu historia. ¿Has sentido parecido algo similar? ¿Una culpa o vergüenza? Recuerda, la culpa es algo que creemos que hicimos mal y la vergüenza es porque pensamos que somos débiles o que tenemos muchos defectos. Recuerda, hay mucha gente que cree que por tener tantos defectos no merece ser amada, porque el miedo los paraliza. Exactamente. Y entonces, ¿por qué la vergüenza paraliza? Creo que ahí es donde Ara acaba de dar en el punto clave. La vergüenza realmente está única y exclusivamente reflejada en nosotros y en todo nuestro sistema de creencias. Y mientras nosotros no reconozcamos eso, va a ser bien difícil que podamos trabajar con ese tema. Yo creo que por eso es tan difícil y tan complicado. De repente es más fácil asumir un miedo o una culpa, pero la vergüenza es directamente con nosotros. Las demás emociones también, pero nos pega de todo a todo. Entonces, yo lo que he podido determinar, por lo menos conmigo y con algunos clientes que tengo, es que punto número 1 es reconocer qué es lo que realmente me está avergonzando para que podamos profundizar en el origen de esa emoción, de dónde viene y qué es lo que de verdad me está doliendo de esa situación, porque si yo no puedo identificar realmente a qué es lo que me está dando vergüenza, como por ejemplo en el caso de vender, es que te vean que estás vendiendo, el que tú te sientas que ser vendedor, porque ese es un tabú, que ser vendedor es malo. Si nos ponemos a pensar que los grandes empresarios del planeta, todos son vendedores. Punto 1 sería eso, reconocer qué es lo que realmente me está avergonzando, de qué me siento humillado, y todo tiene que ver con la autoestima. Sí, por supuesto. Y de hecho, esto de la emoción de la vergüenza, pues es desagradable. Sin embargo, es completamente natural, humana y tiene razón de existir. Por ejemplo, vean, en un artículo de Neurociencia Cognitiva de las emociones sociales y las implicaciones para la psicopatología, que se publicó en el 2014 en la revista de Psiquiatría y Neurociencia Clínica, el doctor Jan Jankowski explica que gran parte de la emoción humana surge en respuesta al rechazo real, un rechazo anticipado, recordado o imaginado por parte de otras personas. Y en este caso, la vergüenza es evocada por las transgresiones sociales y recluta neurológicamente grandes regiones cerebrales temporales, es decir, arriba de la oreja. En nuestro cerebro, por arriba de la oreja, y que representan el condicionamiento social conceptual. También cabe mencionar que está muy ligado con el lado derecho de nuestro hemisferio cerebral y que tiene mucho que ver con esta visión general, holística de todo lo que está pasando y que está conectado con nuestro sistema nervioso simpático, bueno, mayormente conectado con esa parte que nos da esa sensación de ansiedad cuando nos sentimos amenazados. En cambio, la culpa es evocada por las transgresiones morales, es decir, lo que yo pienso que está bien o está mal al respecto de la situación, y de esta manera recluta regiones cerebrales prefrontales, es decir, las que están por la frente, más bien encima de las sienes, que son más amplias, lo que representa la toma de perspectiva y las demandas del cambio de comportamiento, ¿sí? Entonces aquí se ve la situación de que la vergüenza está más enfocada como a
autovaloración en el aspecto social, mientras que la culpa tiene más que ver con mi valoración con respecto al cómo me estoy portando respecto a lo que está pasando en el ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, tiene que ver con la autoestima en referencia a cómo yo me siento en esa sociedad en la que estoy participando. Y entonces, ¿qué hago cuando siento vergüenza? Lo que sucede es que queremos pertenecer a algo, a un grupo social, y ahí es donde viene el gran conflicto, porque nos sometemos a un estrés terrible por pertenecer ahí, y en cuanto no lo logramos, pues es en donde vienen todos nuestros traumas, ¿no? Mira, yo te voy a decir algunas estadísticas que pude encontrar de acuerdo a la plataforma SETI.es, y es que en Estados Unidos realizaron unos estudios sobre este tema y aseguran que el 60% de las personas que fueron encuestadas prefieren, como bien decía en un inicio, hablar de su peso antes que de su situación financiera. Y de las 1,000 personas que fueron encuestadas, el 40% aseguró que hablar de finanzas con su pareja es casi igual de violento que hablar sobre sus relaciones anteriores. Es increíble, y el 55% de estos mismos encuestados afirmaron que hablar de dinero es súper mal visto y que ya que se relaciona con una posición social, ¿no? O sea, refiriéndonos a tú eres más, tú eres menos, las comparaciones, el hecho de que en los trabajos se tenga prohibidísimo que entre colaboradores se digan cuánto ganan entre ellos para evitar problemas del tipo sindical, ¿no? Y también se habla de dinero que puede parecer como que si fueras una persona interesada, y prefieren mejor no hablarlo porque es muy incómodo hablar de dinero. Lo que me parece curioso es que cuando me voy a la contraparte, que es empezar a leer temas sobre gente millonaria o personas que tienen mucho dinero, es el tema central en casi todas sus conversaciones, a diferencia de la clase media o la clase, digamos, baja. Pues mira, Angie, la verdad es que yo no contesté la encuesta, pero habría yo coincidido con esos porcentajes. Me describieron. Sí, ya que, pues como se los había dicho, este tema es mi dragón por entrenar. Yo puedo hablar de dinero con los demás, pero cuando tengo que hablar de mi dinero, entro así como en crisis de ansiedad. Y pues bueno, como lo primero que se me viene es comparar, o sea, yo como hablar de dinero con personas es un poco como comparar mi desempeño, digamos, como en todas las áreas de mi vida. Finanzas vendrían a ser como ese representante del éxito, y pues como no las tengo muy bien estudiadas todavía, pues sí, o sea, las tengo que estar trabajando y me generan ansiedad. Por ejemplo, o sea, me podría yo comparar tan rápido con mi abuela que levantó su casita peso a peso vendiendo Coca-Cola. O sea, y pues bueno, actualmente pues no creo que sea tan posible por la cuestión de la inflación, etcétera, pero no tengo esa disciplina que tenía mi abuela. Entonces, ¿qué les digo? Respecto a hablar con mi pareja de dinero, lo resumo con bien pocas palabras. Antes del 2022 no lo había hecho, punto. A mí me avergüenza, y todavía es un asunto mío. Todavía lo tengo, estoy trabajando muy duro en que esa parte a mí se me quite. Me da una vergüenza terrible cobrar por mi trabajo. Prefiero tener a alguien que me cobre a hacerlo yo directamente, pero muchísima vergüenza, y eso es desde que empecé yo a cobrar mis primeros centavos. O sea, cobrar mi primer cheque me llevó 5 meses y mi jefe me tuvo que llevar hasta la oficina para decirme, bueno, cobra tu cheque por favor, porque ya llevas 5 meses, que no lo necesitas. Y yo sí lo necesito, pero ¿por qué no lo cobras? Porque me daba muchísima vergüenza. Y dices, pero vergüenza, ¿por qué, no? Porque de repente yo sentí ese tabú tan grande en mí de decir, pues es que cómo voy a cobrar por mi trabajo si mi trabajo es noble y es sagrado y no sé qué, y tanta cosa que tenía yo en la cabeza. Sin embargo, aún ahora, cuando doy mis cursos o cuando hago el paquete para mis cursos, dudo mucho en poner el precio, y dudo muchísimo más cuando le voy a decir al cliente, ¿sabes qué? El curso te va a costar tanto. Y dices, bueno, hasta ahí todo no va tan mal. Pero cuando se trata de cobrarles o de pagarme, de verdad sufro. Ya lo hago, pero reconozco que sufro mucho. Órale, me sorprenden sus confesiones. Pues, no, creo que la mía es peor. Creo que la mía es peor. No, mira, a mí me ha pasado varias cosas. Pero mira, hay algo que me marcó mucho, y eso sí se los voy a confesar. Yo muchas veces he sentido vergüenza, pero yo recién había salido de la universidad. Bueno, les cuento rápido mi vida. Salgo de la universidad, mis padres se separan y mi madre trabaja en una fábrica, y fin de semana puso su negocio, empezó a vender memelas, que de ahí levantó
iba pues su casa. Y, híjole, yo le tenía que ayudar. Yo tenía que preparar las memelas. Sé preparar memelas, chicos. y y miren, cuando mi mamá me entregó mi uniforme, fue un babero y una cofia. El babero me lo puse, pero la cofia fue, perdónenme, fue la peor humillación y vergüenza que había yo sentido en mi vida. Ahora ya lo digo con chiste, porque después, y gracias a eso, aprendí a trabajar, a ganar mi dinero, empecé a comprar varias cosas mías, pero la verdad es que vuelvo a lo mismo, es un tabú, o sea, es algo que tú te creas solito, es porque piensas que no lo mereces, o al contrario, que eres demasiado. Y dices, ¿cómo me voy a poner esto? Que en mi caso fue así, ¿eh? ¿Quieres pertenecer a algo? Yo universitaria aquí, no como crees, ¿no? Pero creo que esa ha sido la peor vergüenza que yo he tenido. Y aquí es donde viene otro de los puntos de reflexión que planteaba a un inicio. Y si no sintiera vergüenza, ¿qué me atrevería a hacer para mejorar mi situación económica? Y bueno, pues ahorita ya Ara nos puso un gran ejemplo, ¿no? O sea, empezando como con esa vergüenza que se tuvo que aplacar y pues ya logró empezar con su patrimonio. En mi caso, pues lo que haría sería comenzar a vender cualquier cosa, como para ver qué me gusta ofrecer y de ahí generar ingresos extras. Porque pues no, ustedes chicas son mi ejemplo, lo han hecho en diferentes modos, maneras. Yo sigo felizmente godines. Pues te falta saber lo que se siente ir a vender al mercado. Yo ya lo hice y puedo decir que eso no lo hice sola, gracias. Tuve una amiga que tuvo a bien acompañarme a ese reto, pero ahí pude yo notar lo que yo diría que es un segundo punto a tomar en cuenta, es ver quién es mi avergonzador interno y quién es mi avergonzador externo, porque a veces pareciera que los de afuera son los que me avergüenzan, ¿no? Ay, no. O de los que yo me avergüenzo, pero también hay que ver lo que hay adentro de mí, como decíamos, o sea, este asunto de querer pertenecer junto con la autoestima, pero también con eso que nosotros no hemos podido vivir. Todo tiene que ver con nosotros, porque también hay ocasiones en las que hay un avergonzador externo que todo el tiempo te está apuntando, que es la persona que de repente te señala con el dedo y te empiezan a decir, o sea, tú vendiendo, ¿y qué haces aquí? Entonces empieza a haber toda una revolución dentro de nosotros en donde lo que empezamos a hacer es como a confirmar el hecho de si es cierto que estoy haciendo aquí y viene un montón de cosas bien feas, y sobre todo con el dinero se da demasiado, ¿no? Cuando empezamos a ver marcas o zapatos o sueldos, porque determina un cierto status quo que ni siquiera tendría por qué existir. Cada quien tiene lo que tiene y ya, pero es esa parte en la que sí tendríamos nosotros que analizar, o sea, qué tanto influye mi avergonzador, pero al mismo tiempo qué tanto influye ese avergonzador que yo tengo tanto interno como externo, porque al final todo es una actitud. Sí, por supuesto. Y yo se lo resumo en una frase que quisiera que fuera mía, pero no es así. La actitud es más importante que la inteligencia innata, el talento o incluso que la suerte. Y lo dijo Ryan Holiday en su libro El obstáculo es el camino. Se los recomiendo muchísimo. Hay un fragmento del libro El arte de hacer dinero de Mario Borgonio, en donde él comenta que tenemos que cambiar nuestro viejo modelo aprendido de, bueno, dices tú de los godines, pero también los godines son empresarios, solamente que no se ven así. A chispas, ya porque ves. Finalmente son un producto, no se venden, ¿no? Pero entonces cambiar todo el esquema a ese esquema de empresario, ese esquema inversionista, para que entonces empecemos a estudiar una inteligencia financiera, una inteligencia emocional financiera. Está bien interesante el libro, yo se lo recomiendo un montón. A mí me dejó con el ojo cuadrado, porque realmente lo que te está diciendo es cambia tu manera de pensar. No estás vendiendo, estás siendo un empresario y el empresario vende. Vas a ser un inversionista, entonces enfócate como un inversionista. El inversionista vende, compra y vende al mismo tiempo, ¿no? El chiste es generar activos. Yo creo que por ahí se puede empezar pues como que bastante bien, ¿no? Y llevar un curso de educación financiera tendría que ser una de las tantas cosas que nosotros tendríamos que estar tomando en cuenta, porque de repente vemos al dinero como algo muy alto. Y dentro de este libro que yo les comento, lo dicen de una manera muy simple. El dinero, cuando tú veas al dinero como lo que es un objeto, te vas a dar cuenta quién es el que de verdad manda. Y no es el dinero, eres tú. Porque el dinero es un objeto que tú utilizas y de repente pareciera que es al revés, ¿no? El dinero nos utiliza a nosotros.
Entonces, bueno, los dejo con algunos puntos en donde habla. En general, la gente rica piensa en grande, piensa en su riqueza, es decir, en los activos. La gente pobre piensa en los obstáculos, es decir, piensa en sus ingresos, su sueldo. La gente actúa pese a sus miedos y la gente pobre se deja vencer por el miedo y no actúa o actúa de manera emocional. La gente rica piensa en ahorrar para invertir y la gente pobre piensa en ahorrar para gastar. Ay, Dios. Me quedé pensando eso de ahorrar para gastar. Muchas veces lo hacemos y la mayoría eso es que quien lo hace. Fíjate que en alguna etapa de mi vida, aparte de todas las que les he contado, trabajé como mesera. Ya sé, yo he hecho de todo. Como buena actriz hago de todo. Bueno, la mil usos, ¿no? Sí, claro. Me tocó atender a una persona muy humilde y en cuanto yo le entregué la cuenta, la señora sacó un pañuelo con un fajo grueso de billetes. Ese día comprendí que las personas exitosas o estables económicamente no necesariamente se visten con ropa de marca o andan en carros lujosos. Entendí que el dinero no mide mi capacidad de hacer un negocio rentable. Recuerden, chicos, que tratamos temas que puedan ayudar en la relación que tienes con el dinero para que cuando emprendas tu negocio o quizá ya la tengas y aún no fluyen las cosas. Tenemos que ser conscientes de todas estas cosas para poder tomar buenas decisiones y no sentirnos pues más adelante con culpas o vergüenzas que puedan transformarse en dolor. Yo también he tenido ideas excepcionales para hacer negocios. Muchas de ellas realmente no las llevé a cabo, pero las que sí, en su mayoría yo fracasé precisamente por este tema del que estamos hablando, por la vergüenza y la vergüenza a vender. Pues yo les puedo decir que ya seguimos con el confesionario. Yo tuve un consultorio de neurodesarrollo que cerró con la pandemia, pero no a causa de la pandemia. Porque, pues de hecho, después del que cerró el consultorio, he asistido, pagado por cursos de todo para emprender, de marketing, ventas, redes, finanzas, etcétera. Y mi conclusión es que saber o querer no necesariamente es poder. Claro. Ya que si hay algo que me estaba frenando y debo aceptar que sí pasa algo. Y pues lo importante es aceptarlo, reconocerlo lo antes posible para resolverlo. Y ahí es donde verdaderamente he visto que comienza a fluir la libertad financiera. Y entonces, la gran pregunta, ¿qué podemos hacer para que la vergüenza no sea quien tome las decisiones? Pues bueno, yo encontré un articulito ahí, una frase que decía, según Li Yang, de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos, que los sentimientos de vergüenza se pueden superar mediante el entrenamiento mental individual. Y ahí ahora va a decir, ya va a empezar esta con su meditación. No, en esta ocasión no. Lo siento, no, es que yo con la meditación y yo no nos entendemos. Bueno, pues ese es el hallazgo del estudio publicado en la revista Motivation and Emotion. Y bueno, en general, pues dicen que diseñar estrategias, digamos, de forma general para reducir con éxito la evitación de la vergüenza, pues va a ser muy complicado, porque esto va a depender, pues, desde los estilos de crianza que aplicaron con nosotros hasta el modo en que nosotros interpretamos ese sentimiento esa emoción de la vergüenza. Entonces, de ahí que, pues, cada uno reaccione de manera diferente a las tácticas de persuasión según el nivel de autoconciencia pública y la cantidad de recursos cognitivos disponibles. Entonces, el asunto es que sí tenemos que trabajar con nosotros mismos, pero tiene que ser una estrategia personalizada. Claro, la observación y tomar una buena decisión, ¿no? Volvemos al tema del querer pertenecer y aparte nos obligamos a pertenecer aunque no sea realmente nuestro verdadero círculo porque queremos pertenecer a otro círculo. Entonces creo que lo ideal sería observar a las personas en las cuales a lo mejor nosotros nos estamos proyectando, en este caso a lo mejor en personas con una libertad financiera que sea muy parecida a lo que nosotros queremos para que podamos saber cómo actúan, cómo piensan, cuál es su comportamiento, pero sobre todo cuál es ese enfoque y esa manera de pensar que tienen, porque de esa manera es como nosotros podemos vernos, como espejearnos y decir, ok, esta parte sí la tengo y a lo mejor esta no, con respecto al dinero, a su forma de vida, de pensar, de ser, hacer, de todo, ¿no? Y cómo ellos hablan y se refieren al dinero, porque sí son formas bien diferentes. Normalmente la gente, vamos a decir, de una determinada clase, involuntariamente o
sin que ellos se den cuenta, inconscientemente se la pasan quejándose del dinero. Ay, no, es que no tengo, estoy más o menos, la crisis está bien fuerte. Y si ya se dieron cuenta, todo es negativo, que es la contraparte de algunas personas ricas. No, es que todo está saliendo de maravilla y voy a vender acá y voy a vender allá. Como que la cosa está lenta, pero no me preocupo, voy a buscar por otro lado y pues se va a poder. Entonces son enfoques totalmente diferentes. Y el tema del dinero es un tema favorito para una persona que no es ni tema tabú, ni le da vergüenza hablar de ello, y tampoco piensa que es malo hablar del tema de dinero, porque no lo confunde con frivolidad, más bien se va directo al punto, y directo al punto es, esta es la panacea, y aquí me quedo, ¿no? Sin frivolidad. Sí, así es. Y pues de hecho, vaya, tú dices, ay, sí, ¿cómo puedo yo enterarme de cómo viven estas personas que han logrado, ¿no? Hacer como dinero, mucho dinero. Pues actualmente tenemos una infinidad de recursos en YouTube y otras redes sociales, pero bueno, hay libros que son icónicos, ¿no? De esto, por ejemplo, el Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que igual tiene sus, digamos, como sus detractores y muchas cuestiones ahí que se pueden también ser cuestionables, pero yo particularmente les recomendaría el de los 12 pilares del éxito de Jim Rohn. Es un libro muy noble, es una como novela en donde justamente el protagonista, que es una persona que vive muy humildemente en su casa de rico, pero que se confunde con uno de los empleados, le explica a un vendedor cómo obtuvo su éxito. Y la verdad es que siento que la verdad se lo he compartido incluso a mamás con niños menores de 11 años y a los niños les encantaba, o sea, porque finalmente, bueno, niños por arriba de 8 años, ¿no? 8 y 11, porque se dan cuenta de que hay un mundo de posibilidades, porque ya a esa edad ya saben para qué sirve el dinero, y también se dan cuenta de que pues las condiciones en las que papá, mamá nos tienen viviendo, o sea, no tienen por qué ser necesariamente las mías, ¿no? O sea, como niños. Y bueno, sí, les recomiendo mucho ese libro. De hecho, la literatura de Jim Rohn toda es muy recomendable. Y bueno, pues ya nos acercamos al cierre del programa, y entonces vamos a ir cerrando con algunas conclusiones. Bueno, punto número 1. Reconoce qué es lo que te avergüenza, profundizando en el origen de esta emoción, de dónde viene y qué es lo que de verdad duele de esa situación. Punto número 2. Ver a nuestro avergonzador interno y externo, porque recuerda, la actitud es más importante que la inteligencia innata, el talento y la suerte. Punto número 3. Acércate a personas ricas y estudia cómo piensan, ve cómo se juzgan a sí mismas con respecto al dinero y a su modo de vida. Y bueno, dentro de las preguntas que se plantearon en un inicio para reflexionar, ¿dónde podemos refugiarnos para convivir con nuestra vergüenza y superarla? Bueno, si ya estás en el punto de que, como aquí Aracelia, Amaro, que ya ellas superaron la barrera del vender desde el mercado las memelas y etcétera, pues les recomiendo también el canal de Gerardo Rodríguez, Cállate y Vende, donde da ahí unos tips para vender que la verdad son muy recomendables. Y bueno, si todavía estás como en ese proceso de entender qué es lo que te avergüenza o por qué te avergüenza tanto, te puedo recomendar el canal de Jorge Bucay, que a través de cuentos y de reflexiones bastante emocionalmente bellas, vas a poder ir comprendiendo esa parte de ti que a lo mejor no quieres ver porque te incomoda. Y con esto, pues cerramos este episodio y agradecemos afectuosamente por la escucha y los esperamos en el próximo episodio. Les enviamos un caluroso saludo a la comunidad que nos escucha en Puebla, México, que es de donde nosotros estamos grabando este podcast, y a nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Gracias, Julie, por compartir todas sus experiencias y ver que no soy la única que está traumada aquí. Recuerda buscarnos por Facebook, Más Dinero, en Instagram, más_dinero_podcast, o mándanos un mensaje a nuestro correo p.masdinero@gmail y dinos si alguna vez has sentido vergüenza o cuáles han sido los obstáculos que has tenido que padecer o que estás padeciendo en este momento. Me despido de ustedes y que la pasen súper bien. Y recuerda, ganón, ganona, que tú eres el ingrediente secreto de tus sueños.